Muchas felicidades, Jacqueline, con tu protagónico para Broken Land. Muchas gracias, sí, 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 todo un reto. Tengo que saber todo. ¿Cómo es que todo pasó? ¿Se alinearon todas las estrellas para ti, para este proyecto? Sí, es mi primer película. Yo estudié actuación, pero enfocada en teatro y pues me he dedicado al teatro y a la danza. Pero bueno, siempre, la verdad, siempre quise hacer cine, pero no sé, de pronto en la carrera hay muchos prejuicios así de, quieres hacer cine porque nada más quieres ser famosa y ya, ¿no? Pero no, yo creo que lo valioso del cine, y me ha quedado claro con este proyecto, es que puedes llegar a muchísimas personas con discursos muy poderosos, ¿no? Entonces, pues bueno, encontré a Stephanie Ripstein, mi representante, y ella pues me ha apoyado un montón y ella me envió este casting. Entonces, pues un casting en el extranjero así, yo dije, pues a ver qué pasa, ¿no? Pero desde el principio conecté con Irene y con la historia y con el discurso. Entonces, pues sí, fueron un buen de filtros, pero al final se logró, lo logramos. Y representa el personaje una historia que no se presenta muy seguido, representando lo que para los quienes escapan la violencia, en el Salvador. Siento que siempre se enfocan más en que lo económico, pero no en cosas riesgosas que tiene que ver su vida. Sí, yo creo que es un tema muy delicado y que incluso da miedo, ¿no? Y yo te lo digo yo como mexicana, que es distinto, pero hoy en día México es un país estadísticamente más violento que El Salvador, ¿no? Y de pronto da terror un poco enunciar, ¿no? Por ejemplo, lo de las pandillas. Se sabe que existen, pero no se toca mucho el tema. O sobre la corrupción pues, de las autoridades, en este caso de los policías, que es la violencia directa que le toca a Irene. Que uno pensaría, bueno, sí, la violencia de las pandillas, pero no, o sea, el crimen viene desde las autoridades y que no hay límites. Entonces, pues sí, es interesante también abordarlo desde esa perspectiva, ¿no? Que al final, pues están coludidos y que hay muchísima corrupción que permite este tipo de violencias. También aquí en esta película toma lo que es la gente que vive tan cerca de la frontera, ¿no? Que también pone un poco parte de la violencia de su parte por proteger o sus ideas personales. ¿Cómo te fue el trabajar con un personaje así que fue interpretado por David? Pues fue como avanzar paralelamente entre Irene y entre yo, Jacqueline, entre Irene con Carson en esta problemática social que es la inmigración y Jacqueline con David porque pues yo no tenía experiencia en el cine y David pues realmente me acompañó muchísimo, ¿no? Entonces fue como un reconocimiento y acompañamiento con él. Em, También yo creo que esto que habla mucho la película de la empatía y la humanidad surge desde el set, ¿no? Y yo creo que ese paralelismo entre los actores y los personajes hizo que nos fuéramos entendiendo poco a poco y pudiéramos relacionarnos de una manera más orgánica y progresiva. Y creo que eso sí se logra ver en la película. Que de pronto ya ves que las ediciones son rarísimas y así de lo que tú sentiste no se ve nada en la peli, pero sí fue particular, me sentí muy acompañada de David. Creo que hay un paralelismo entre los personajes y nosotros como actor-actriz y fue un reconocimiento, ¿no? En la situación en particular de la inmigración de David con Irene y del mundo del cine y de la actuación para cine y de abordar entre David y Jacqueline que, que fue como de la mano. Yo tenía mucho miedo justamente, porque de hecho decían que justamente ahí por la frontera pues hay muchas violencias de pronto, ¿no?
tanto de narcos que se pasan para la frontera de México para Estados Unidos y todos estos temas. Y decían que pues también había unos pueblitos aledaños que eran muy racistas con los latinos. Pero afortunadamente a mí, o sea, yo tuve muy buenas experiencias durante las grabaciones de todo el equipo de trabajo y también de todas las personas con las que me topaba. Creo que siempre fue algo muy cuidado por parte de la producción. Habieron unas escenas que estuvieron muy simpáticas. ¿Cómo le decías a Carson que estaba en una casa de animal? Ah, sí. Sí, pues es padre, o sea, justo me daba risa eso y también grabarlo me daba como, porque también hay una escena donde le aviento agua en la cara y a mí me daba como, ay no, le estoy aventando agua, le estoy aventando a David, ¿no? Lo estoy insultando, pero justo, o sea, lo interesante de estos personajes es que justo, pues son complejos, ¿no? Y tienen mucha variedad y aunque es... un drama y son situaciones muy complejas, pues claro que tienen sus matices, ¿no? Y pues yo creo que Irene es un personaje hasta cierto punto, o sea, marcada completamente por la violencia, pero hasta cierto punto ingenua en muchas cosas, ¿no? Creo que por eso se avienta así a ir a Estados Unidos sin siquiera pensar las consecuencias. Y parte de eso son como esas pequeñas reacciones que yo creo que no lo hice con ningún afán de maldad, porque pues ella también vive y ha vivido en condiciones terribles, ¿no? Creo que es algo que le sale muy así de natural por querer saber más sobre Carson. Oye, cuenta de este sacrificio de tu cabellera. Sí, pues me plantearon raparme y en algún punto, ya cuando estaba allá en Estados Unidos, me dijeron que a lo mejor se podría truquear con maquillaje, pero yo creo que hay veces en que la vanidad se tiene que dejar completamente de lado. En mi construcción de Irene, para mí sí era necesario, porque pues en todo este trayecto del cruce de México hasta Estados Unidos, en el tren La Bestia, y pues es muy peligroso y sobre todo para las mujeres. Y pues claro que si yo estuviera, yo digo, si yo pasara lo que está pasando Irene, también haría todo lo que esté en mis manos para pasar súper desapercibida y que ni siquiera se den cuenta que soy una mujer, ¿no? Entonces ahí es donde digo que pues la vanidad se deja completamente de lado en pro del trabajo y de la voz en este caso de Irene. Entonces eso tiene que ver parte de tu experiencia en teatro, ¿no? Sí, totalmente. Que yo creo que eso pasa mucho en el teatro y así lo sentí en la película, que pues de alguna manera también es un ritual, o sea, es un ritual también para dar voz a todos los que son callados y calladas, ¿no? Respecto a este tema en particular. ¿Cuál fue una de las escenas que se te hizo más tensas? Cuando Irene le cuenta a Carson su historia, que lo quiere convencer para que la ayude a llegar a Denver y se abre completamente con él y le cuenta el por qué está ahí y por qué no puede regresar a El Salvador. Toca temas muy complejos, como bien decías al principio, sobre la violencia tanto de las pandillas como de las autoridades, sobre la muerte, el asesinato de su pareja, de su esposo. Y pues sí, son temas bien complejos porque al final ella se siente sola y en el set pues es repetir una y otra vez y mantener ese estado de ánimo, ese foco y esa concentración, fue para mí muy desgastante en algún punto, pero, y ahí es donde retomo lo del acompañamiento de David. Él siempre me preguntaba, ¿estás bien? ¿Necesitas tiempo? Y si hubo en algún momento donde yo necesitaba un minuto, ¿no? Para poder como asentarme un poco y ya íbamos con prisa con el tiempo y David dijo, no, necesita tiempo, vamos a darle tiempo.
Entonces, pues él siempre estuvo ahí, al pendiente, acompañándome. Oh, qué caballeroso. Sí, es un amor. A mí una de las escenas que se me hizo impactantes fue donde él por fin usa el celular, ¿no? Que su hijo le reclama que no usa y va y quiere tratar de usarlo, pero ahí Irene se pone las pilas y no. Ah, para que cuando le llama a la patrulla, sí, sí, ay, no. Sí, esa también estuvo buena porque además, pues es forcejeo, contacto físico y con el rifle. Entonces, pues bueno, afortunadamente teníamos un coordinador, ¿no? Hacia dónde ir, había colchonetas y todo, pero pues sí, como fueron, esa fue de las primeras escenas que grabamos, todavía estábamos midiendo como hasta dónde, cómo el contacto, qué tanto ceder. Y eso fue la complejidad, pero yo creo que pasó esa escena y ya de ahí fue como ya, ¿no? Venga, lo que sea. Tengo curiosidad de saber un poquito de ti, de dónde, qué parte de México eres y cómo fue que comenzaste. Soy de Morelia, Michoacán. Estoy a 4 horas de la Ciudad de México y crecí allá. Crecí justo con el Festival de Cine de Morelia y yo iba todos los años allá al Festival de Cine de Morelia. Y cuando estaba en la prepa decidí que quería ser actriz profesional y siempre pensé que pues el teatro era la manera en la que yo me quería construir como actriz, ¿no? Porque empecé a leer muchos libros sobre teoría actoral y teatral y pues dije, pues creo que la complejidad que tiene el teatro en cuestión de construcción de personajes, de circunstancias, es lo que yo quiero y de ahí partir a otras cosas, pero ya con herramientas muy concretas a partir del teatro. Pues muchas gracias, Jacqueline. Muchas felicidades. Me gusta saber, oír historias y saber de otras personas. Yo soy de la Ciudad de México, el saber que otra mexicana latina está arrasando. No, muchísimas gracias a ti, Nancy. Un placer poder pues estar aquí y compartir contigo. Igualmente, muchas gracias.